Hoy quiero compartirles una enseñanza sobre un personaje que sigue haciendo eco en nuestras vidas, porque en algún momento de nuestra historia, de nuestra existencia, de nuestra realidad, hemos pasado por situaciones muy similares a las que pasó este personaje. Y creo que más de uno en algún momento nos vamos a haber dicho, sí, yo estuve ahí, o yo estoy en estos momentos en ese lugar. Y hoy quiero compartirles acerca de la vida de Elías. Y para eso quiero pedir que me ayuden con la lectura en Primera de Reyes, capítulo número 19, versículos del 1 al 10. Y vamos a leer. Si usted viene hoy por primera vez, siempre invitamos a las personas a que tomen nota de lo que compartimos, porque sabemos que no somos nosotros quienes estamos hablando, es Dios hablando a su vida y a su corazón. Tome su celular, tome notas, si tiene su cuaderno de apuntes, excelente. Y tome su esfero para tomar nota. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Entonces vamos a darle lectura. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y llegó allí y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse usando esta expresión: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces él se acostó y durmió debajo del árbol, y mientras él dormía, un ángel le tocó y le dijo lo siguiente: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre unas piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces él se levantó, comió, bebió, y esa comida le dio la fuerza suficiente para poder viajar durante 40 días y 40 noches, hasta poder llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Así llegó a una cueva donde él pasó toda la noche. Vemos aquí varios episodios en la vida de Elías. Pero vamos a entrar un poquito de contexto en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas reales, porque este es un personaje de la Biblia que vivió situaciones reales muy similares o parecidas a las nuestras. Dice que cuando existe una persona, y quizás aquí más de uno se puede identificar si está en esa línea, hay personas que muchas veces logran lo extraordinario. Su nombre resuena en toda la sociedad. Hay médicos muy reconocidos que la gente solamente con mencionarlos ya asocian su récord, ya asocian su experiencia, ya asocian todo lo que esta persona hace. Hay muchas personas que logran alcanzar una fama, un reconocimiento social. Y como somos tan humanos, somos humanos por naturaleza, llenos de emociones, llenos de defectos, llenos de aciertos, de imperfecciones. Muchas veces en nuestra vida real, lo único que hacemos de forma inconsciente, porque quizás a veces no somos tan conscientes de lo que hacemos, nos empezamos a apoyar en cada uno de estos detalles, en cada una de estas experiencias. Y de una u otra manera deposito mi confianza en cada uno de estos detalles que voy alcanzando, que voy desarrollando en mi vida. ¿A quién le ha pasado más de una vez? ¿Sí? ¿Nos identificamos con eso? ¿Okay? Entonces, de alguna manera, buscamos en ellos ese soporte. Buscamos en ellos eso que nos mantiene, eso que nos alienta, eso que nos impulsa a seguir y decir, vamos por buen camino, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando hacemos de esto nuestro soporte emocional o nuestro soporte físico? Y perdemos de vista dónde realmente debemos de estar nosotros asentados y afirmados en nuestras vidas. ¿Qué pasó con Elías?
Elías recibe un mensaje amenazador. Acab, que conocía toda su trayectoria, va y le comparte a Jezabel y le dice: ¿has escuchado todo lo que Elías está haciendo? ¿Has visto su fama? ¿Has escuchado lo bien que le va? ¿Lo poderoso que se siente? ¿Ver el respaldo que Dios tiene sobre su vida? ¿Lo has visto que pasa poco más y es un hombre invencible? Nadie puede contra él. Hasta que recibe un mensaje que amenaza contra su vida. Y el título de esta mañana le hemos puesto: Dios te sigue sustentando en medio de la amenaza. Porque nosotros no solamente podemos en algún momento recibir una amenaza de muerte. Hay muchas situaciones que amenazan nuestras vidas y que lo único que hacen es presentarse delante de nosotros para poder hacer algo distinto a lo acostumbrado, a lo habituado. En la vida de Elías suceden cosas muy similares. Cuando Elías tuvo miedo, la palabra no me dice, y él oró al Señor pidiéndole dirección para saber si tenía que ir al desierto. No, dice que él escuchó la noticia, tomó una acción, huyó, dejó a su sirviente guardado, le dijo: quédate aquí, no puedes seguir conmigo porque me están amenazando de muerte, no quiero atentar contra tu vida. Y él continuó y huyó. Cuando ya no se encontró con nadie a su alrededor, es que él recién le dice al Señor que le quite la vida. Porque hay situaciones que muchas veces atravesamos que queremos nosotros ser eliminados por completo de esta situación en la que nos encontramos. Y aquí suceden tres cosas que yo puedo ver en la vida de Elías. Primero, él quitó su mirada de aquel que hasta el día que él recibe esta amenaza lo había guardado y lo había guiado. Lo segundo es que él de alguna manera permitió que esa confianza que tenía en Dios tan afianzada se quebrantara. Y lo tercero es que él empieza a ponerse en un punto de comparación donde él dice: seguramente si lo que me está pasando es porque no soy tan capaz. Si lo que me está sucediendo es porque probablemente Dios quitó su poder sobre mi vida. Si lo que me está sucediendo probablemente puede ser que yo no lo vaya a enfrentar, minimizando el poder que tiene Dios sobre la situación que él estaba recibiendo en ese momento. Y seamos honestos, somos humanos. ¿A cuántos no nos ha pasado que ante una situación de amenaza, lo primero que hacemos es buscar una ayuda externa? Después le consultamos a Dios si lo que estamos pensando hacer, Él lo está respaldando o no. Porque somos tan humanos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Era tan vulnerable en sus acciones. Era una persona que pudo haber sido impulsiva en algún momento de nuestras vidas. Tengo una necesidad. No voy y clamo al Dios que me provee. Enseguida, ¿qué hago? Busco un churquero que me dé a intereses un dinero. Nos pasa. Recibimos una noticia médica y lo primero que hacemos es: vamos a buscar qué médico me puede sustentar en esto. Y no le decimos: Señor, guíame para poder entender de qué manera tu sanidad viene a mi vida. Tengo esta situación tan difícil en mi casa. No sé de qué manera puedo realmente permitir que la ayuda venga. Pero no hacemos eso en muchas ocasiones. No digo que siempre suceda así. Quizás habrán otras situaciones en las que sí nos pasa. Pero en la mayoría de las veces, humanamente, bajamos nuestra mirada de Dios. Quitamos nuestra mirada de Él. Y en ese sentido de cambiar la visión, de cambiar el enfoque, somos vulnerables, como le pasó a Elías. Versículos más adelante vemos el agotamiento y el cansancio de él. Y por eso él pide huir y huyó del desierto. Pero lo que Elías no sabía es que Dios tenía un mejor plan para él. Porque muchas veces cuando la amenaza llega a nuestras vidas, pensamos que ya el plan de Dios se agotó. Que ya no hay más salida, que ya no hay más respuesta de parte de Dios. Y entonces empezamos a querer en ese momento desfallecer. Nuestras fuerzas empiezan a debilitarse. Nos volvemos muy frágiles y muy vulnerables ante cualquier situación que está a nuestro alrededor. Versículos más adelante vemos el agotamiento, el cansancio y el miedo
que Elías estaba atravesando en ese momento. ¿Qué fue el mensaje que él recibió de parte del ángel? Le dijo: levántate y come. Era tanto su agotamiento emocional, su agotamiento físico, su agotamiento espiritual, que le habían puesto su comida tan cerca de su cabeza para que él solamente pueda extender sus brazos y poder coger el sustento y alimentarse. Dice que el alimento estaba sobre unas piedras, sobre unas rocas. Ahí estaba el alimento que Elías tenía que recibir. Si estaba en el desierto, no había arbusto, no había un fruto, ¿de quién vino la provisión? ¿Quién trajo milagrosamente el sustento para la vida de Elías? ¿No fue Dios acaso? ¿No fue Dios que proveyó milagrosamente en un desierto la provisión que Elías necesitaba? Y dice que junto a esa comida había un jarro con agua. La Biblia nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Y quien estaba hablándole era el ángel que Dios había enviado a la vida de Elías, hablándole a su oído, diciendo: levántate, levántate. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y nosotros decimos: ay, es mi esposo que quiere que le haga un cafecito, ya mismo me levanto? O son mis hijos pidiéndome algo, pero ya mismo me voy a levantar. Y a veces no son ninguno de ellos dos, a veces es Dios hablándonos a nuestro oído. Y es lindo y interesante de cómo Elías en ese momento es sustentado a través de esta provisión sobrenatural. Una provisión divina, una provisión que solamente Dios la pudo haber traído para que él pueda ser sustentado en ese momento. En el versículo número 6 vemos que Dios habla a través del ángel y le dice: levántate y come. Y en este momento las fuerzas de Elías fueron recuperadas, fueron recobradas. ¿Cuántos se sienten débiles, sin fuerzas, sin ganas con deseos de tirarlo todo, con deseos de no levantarnos de la cama, con deseos de decir: Señor, yo creo que ya esta situación es de muerte para mi vida? ¿Cuántos en algún momento hemos dicho: Señor, ¿sabes qué? Mejor será que te olvides que yo existo, que olvides todo lo que tienes para mi vida, porque esta amenaza que me ha sobrevenido es tan fuerte que lo único que deseo es eliminarme por completo de la existencia? Pero en el momento que Elías recibe el sustento de Dios, sus fuerzas empiezan a recobrarse. Versículo más adelante le vuelven a decir el mismo mensaje: levántate, come y bebe. Porque las fuerzas que en esta ocasión Elías necesitaba recibir eran mayores. Porque Dios le dice en la palabra: porque va a ser necesario que te sustentes más, que te afirmes más en lo que yo te estoy diciendo, que te alimentes de mejor manera para que puedas sustentar el viaje que tienes que hacer. Dios es perfecto y Él sabe lo que usted y yo vamos a necesitar para poder atravesar cualquier situación que esté por delante de nosotros. Lo que Elías recibió lo pudo sustentar durante todo el tiempo que iba a recorrer por el desierto. Dice que fueron 40 días y 40 noches. Cuando no está el pan físico, cuando no está el agua para hidratarnos, lo que nos sustenta es la palabra del Señor. Porque su palabra es nuestro alimento. Es más que un pan, es más que un sustento físico, es la palabra. Y cuando Elías va camino en el desierto, va avanzando, la Biblia dice que sus fuerzas, no nos deja ver que sus fuerzas se desvanecían.
No nos dejan ver que él agotó los recursos y dijo, se le agotó y tuvo que pedir sustento y tuvo que buscar provisión. La palabra no nos dice eso. La palabra dice que ese alimento lo sustentó por 40 días y 40 noches. Yo no sé cuándo empezó su desierto en el que usted se puede encontrar en esta hora. Yo no sé cuál sea la amenaza que usted ha recibido. No sé qué sea lo que esté atentando contra su paz. No sé qué amenaza haya traído a sus emociones y usted hoy día no se encuentra en una misma calidad de vida que antes. Yo no conozco su historia. Yo no conozco su situación, su trayectoria, todo lo que usted esté atravesando. Yo no conozco nada de eso. Lo único que yo sí puedo reconocer en esta hora es que el Dios de los cielos tiene un mensaje en esta mañana para nuestras vidas y nos vuelve a decir, levántate, levántate. Porque saben que en medio de cada historia que puede traer dolor, que puede traer aflicción y que puede traer quebranto, no todo es para muerte en nuestras vidas. Porque el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28, la palabra nos dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La visión de Elías era corta en ese momento. Él pensaba que esa amenaza de muerte que había recibido de Jezabel era el final de su trayectoria en la tierra, que ya su propósito había terminado ahí, que ya el llamado que Dios le había hecho se había terminado. Pero él no sabía que a través de ese dolor, que a través de esa amenaza de miedo, de que su vida estaba siendo atentada, él no sabía que después de todo esto, él tenía que seguir con su llamado y con su asignación. En los versículos más adelante vemos que él se mete en una cueva y el Señor le vuelve a hacer otra exhortación. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en un lugar que no te corresponde? ¿Por qué sigues refugiado en una situación que yo ya te saqué de ahí? Y muchas veces nosotros queremos permanecer en ciertas cuevas, descansando más de lo debido, reposando más de lo debido, pidiendo que de alguna u otra manera nuestra condición se acomode a las circunstancias. Y Dios dice, no, ¿qué haces en ese lugar? Cuando yo ya te estoy librando de aquello, te estoy dando la provisión, te estoy dando mi palabra, te estoy garantizando que yo estaré ahí. ¿Por qué sigues estando en ese lugar? Y Dios lo exhorta a Elías y le dice, ¿qué haces en esa cueva? Sal de ahí. Y cuando él sale, Dios empieza a darle nuevas instrucciones de lo que él tenía que hacer. Y lo manda a ungir a varias personas que iban a seguir con ese legado ministerial que Elías tenía. Habrán decisiones que usted y yo tengamos que tomar en nuestras vidas, pero no las vamos a poder tomar mientras sigamos en una misma condición. Habrán situaciones en las que usted y yo vamos a quizás a extendernos en el tiempo. Y Dios dice, ya no es esa temporada, porque esa temporada ya pasó. Hoy viene una nueva temporada para tu vida. Y Elías no lo había entendido porque estaba en la cueva. Pero cuando él salió de ese lugar, él pudo ver de una forma diferente, porque Dios empezó a darle instrucciones específicas. Surge la pregunta, ¿qué instrucción Dios ha estado dando a su vida? De repente Dios le ha dicho, espera, yo peleo por ti. Y estamos peleando nuestra propia causa. ¿Qué instrucción Dios le ha dado a su vida que usted por alguna razón no la ha tomado en consideración? De pronto Dios le ha dicho, quiero estar más tiempo en comunión contigo porque necesito revelar lo que quiero hacer en ti. Y nos hemos hecho los sordos y no hemos escuchado. ¿Qué instrucción hemos recibido de Él cuando Él nos ha dicho, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas si yo tengo cuidado de ti? Y has permitido que las situaciones roben tu paz. ¿Cuál es esa instrucción que Dios ha dado a cada una de sus vidas? Y yo me incluyo en esa lista. Necesitamos comprender
de que al salir de cualquier situación, Dios siempre nos va a permitir ver de una situación compleja, difícil y adversa lo mejor. Porque si Elías no recibe esta amenaza de parte de Jezabel, él sigue enseñoreado en su poder, en su capacidad. Pero minutos más adelante, días más adelante, él empieza a depender y a ser sustentado solo por Dios. Solo por Dios. Y muchas veces Dios necesita sacarnos esas muletas en las que nos hemos apoyado para que sean nuestro soporte, para entonces aprender a depender solamente de Él. En el desierto, en la aflicción, en la amenaza, en la enfermedad, en la limitación, Dios sigue siendo el Dios que provee. Dios sigue siendo el Dios que dice: estoy aquí, que no me he movido, que yo sigo siendo ese Dios que ha prometido estar contigo hasta el final. No sé cuál sea la respuesta del cielo que usted necesite recibir una vez más para levantarse y tomar acción. Pero hoy es un día nuevo, de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades en Dios. Porque de alguna u otra manera nuestras vidas necesitan cambiar de dirección. En la cueva solamente hay tristeza, oscuridad, decepción, desesperanza, desaliento. De eso nos alimentamos en una cueva. Pero cuando salimos a la luz, podemos ver y pensar y actuar de una forma distinta. No digo que para Elías siguió siendo fácil su caminar, de ninguna manera, porque habían situaciones que seguían estando latentes en su alrededor, que seguían estando presentes. Pero él pudo redefinir su visión y volver a escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones para entonces poder avanzar en lo que Dios tenía para su vida. Caso contrario, esto no hubiera sucedido en él. Isaías 40:31, no sé si tenemos la cita bíblica. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿En qué está poniendo su confianza en el día de hoy? Si su confianza está puesta en lo terrenal, usted da un aletazo y se cae. Usted camina un paso y se debilita. Usted no ve solucionado algo y se frustra. Usted ve que esto no se resuelve y usted quiere tirar la toalla. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ese es nuestro Dios, el que renueva, el que repara, el que quita lo viejo y pone lo nuevo. Ese es el Dios al que usted y yo estamos cada día, cada semana conociendo. Porque cuando usted y yo aprendemos a poner nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, en el que dijo y que es y que sigue siendo nuestro Dios en el día de hoy, nada de lo que está a su alrededor queda igual. No hay ninguna circunstancia que se quede de la misma manera. En el siguiente pasaje, Salmos 46:1, si nos pueden ayudar con Salmos 46:1, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Su dificultad no es mayor que el Dios que trae la respuesta. Es todo lo contrario. Nuestro Dios es grande y poderoso en medio de nuestra dificultad. Cuando yo pasé mi proceso de sanidad, que sigo en el proceso,
no estoy 100% dada de alta. Pero cuando yo atravesé mi proceso de sanidad, hubo un día en que yo estaba completamente en silencio. Y la amenaza vino susurrando al oído. Y la amenaza me decía, no vas a volver a caminar. Te vas a quedar así, porque no hay cura para esto. Y fue una experiencia compleja, difícil, porque en esos desiertos muchas veces no tienes a nadie a tu alrededor. ¿Estás sola o estás solo? Porque hay batallas que tú y yo tenemos que librarlas. Y aunque podamos tener el apoyo de muchas personas orando, intercediendo por nosotros, diciéndonos ánimo, estamos aquí, hay momentos en que Dios nos dice, en esta soledad, donde nadie más te escucha, donde nadie más te ve, quiero que aprendas a atravesar esta situación. Porque es ahí donde Él trata en lo más profundo y en lo más secreto de nuestro ser. Cuando pasó este episodio, porque fue casi ya en la madrugada, yo casi no podía dormir ese día, fue en la madrugada, fue una situación tan fea, tan oscura, tan que uno dice, ¿qué es todo eso que está pasando? Me puse a cantar, me puse a entonar un cántico que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo empecé a cantar una y otra y otra y otra y otra vez. Encima con el dolor, con el malestar, pero yo dije, voy a hacer lo que debo de hacer. Porque muchas veces hacemos lo que no tenemos que hacer y no nos enfocamos en lo que debemos realmente hacer. Entonces saqué fuerzas y yo dije, yo voy a hacer lo que debo de hacer. Y empecé a proclamar quién era Dios en medio de la adversidad, en medio de esa tiniebla oscura que había invadido en ese momento mi vida. Y empecé a tomar fuerzas porque no las tenía. Estaba como Elías, sin fuerzas. Y fue en ese momento donde yo sentí que era exhortada por Dios. Y me dijo, levántate, aún si te duele, aún si no tienes fuerzas, aún si piensas que te vas a caer si lo haces, no importa, levántate, levántate. No fue fácil, no fue una tarea sencilla, no fue algo de lo que yo me reía en ese momento, porque no fue así. El dolor estaba ahí presente, pero la confianza que se estaba desarrollando en ese momento era más fuerte aún. Y no habrá ninguna situación que usted y yo podamos atravesarla si no aprendemos a anclar nuestras vidas en Dios y a desarrollar esa confianza que no se vea quebrantada por ninguna situación que debamos de atravesar en nuestras vidas. Porque es necesario muchas veces ver cómo la amenaza llega a nuestras vidas, pero no para quedarnos ahí pensando que es el final de nuestra historia, sino para atravesar eso, pero ver lo que está del otro lado en nosotros. Eso fue lo que pasó con Elías. Elías tuvo que pasar por esa transición para poder ver lo que había más allá de su llamado de parte de Dios. Lo que hoy tú y yo pudimos estar atravesando o pudimos estar viviendo no es el final de nuestras vidas. Pero si nosotros no lo vemos con esa óptica, entonces vamos a morir en el desierto. Pero si empezamos a ver que en medio de eso Dios tiene algo mayor y que Él quiere que podamos trascender en su poder, en sus fuerzas, entonces lo vamos a poder lograr. Pero habrán decisiones que sentados en la misma condición penosamente no las vamos a poder tomar. Porque para levantarnos eso implica una acción. El levantarte es decir, toma acción, haz algo por, levántate y esfuérzate por. Y la palabra nos está diciendo que Él es nuestro sustento en medio de la aflicción, que los que confían en Él entonces tendrán nuevas fuerzas.
A veces andamos confiando en Dios, pero con la cabeza hacia abajo. Y no estamos reflejando una confianza genuina en el Señor. Y es ahí cuando somos tratados. Y es en esos momentos cuando realmente somos pasados por ese fuego. Para poder entender, entonces, ¿quién nos está sustentando? ¿Quién nos está dando el alimento que viene solamente de parte de Él? Que no lo vamos a encontrar en la cuenta bancaria, que no lo vamos a encontrar en las influencias que usted y yo podamos tener, que solamente va a provenir de Él. Solamente de Él. Porque Él es nuestra provisión en medio de cualquier situación que usted y yo podamos estar atravesando. Póngase de pie, por favor, en esta hora.